Y corre y se va con la pelea entre Shakur Stevenson contra el mexicano William El Camarón Zepeda, que ya es un hecho, es oficial que este tiro sí se va a dar después de siglos y siglos de larga espera. Al fin le dan al Camarón la oportunidad que tanto se merece. Les platico que el día de ayer tuvimos mucha actividad en X. Oscar de la Hoya la noche de ayer hizo este post que conmocionó a las redes sociales diciendo que ya estaba lista la pelea entre Camarón y Shakur, y al principio creí que eran puras habladas, pero minutos después el mismo Shakur Stevenson lo confirmó en su cuenta de X y los medios oficiales como ESPN también lo confirmaron. Chava Rodríguez, el reportero estrella de ESPN, también lo confirmó el día de ayer mediante su cuenta de X. Shakur Stevenson contra William Zepeda para el 12 de julio en Nueva York, para que le apuntes por ahí. El 12 de julio por el Campeonato Mundial de los Pesos Ligeros del Consejo Mundial de Boxeo. El Turquís desde su cuenta de Twitter de Ring Magazine también lo confirmó, y de esto vamos a platicar el día de hoy. Pero eso no es todo, ya que también vamos a platicar de la pelea entre el Junior contra Jake Paul, que también ya está pactada y es oficial para el 28 de junio, para que le apuntes también ahí. Apúntale, 28 de junio pelea el Junior contra Jake Paul, y en la misma cartelera pelea el zurdo Ramírez contra el cubano Juniel Dorticos, México contra Cuba. Esta pelea ya se los habíamos dicho en videos anteriores, pero ya está confirmado. Pelea donde el zurdo Ramírez arriesga sus campeonatos mundiales unificado en los pesos cruceros WBA y WBO ante el cubano Dorticos el 28 de junio en Anaheim, California. De esto y de muchas otras cosas más vamos a platicar el día de hoy, y te invito a que te quedes hasta el final de este super video porque va a estar bien chido, te lo prometo. Te prometo que este video no tiene desperdicio alguno. Y antes de empezar de lleno con los temas que nos importan y que tanto nos afectan, te hago un llamado en este momento para que nos regales un like para fortalecer este video. Y si eres de las personas que apenas acaban de descubrir Richie Vlog y aún no te has suscrito, te pido de la manera más atenta que en este momento te suscribas a Richie Vlog, que toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones para que seas el primero en saber las noticias más relevantes en el mundo del boxeo. Y al fin se le hizo justicia al Camarón Zepeda, hombre. Al fin va por la oportunidad de su vida. La pelea contra Shakur es la pelea de su vida. Y Oscar de la Hoya ya le puso un rival al Camarón muy parecido al Shakur. Las dos peleas que tuvo contra Tevin Farmer le debió de haber servido al Camarón para acomodarse al estilo Filadelfia, al shoulder roll que tanto trabajo le costó al principio, porque el estilo de Tevin Farmer es exactamente el mismo estilo de Shakur Stevenson, pero a la 10ª potencia. El Camarón tendrá que ahogarlo en golpes, así como lo hizo contra Farmer, para poder ganarle a Shakur Stevenson, quien es un maestro de la defensa. Esta pelea creo que se va a ir a la decisión. El gran favorito para esta pelea es Shakur Stevenson. Los apostadores profesionales creen que Shakur le ganará al Camarón por una apretada decisión dividida. Shakur se ha enfrentado a rivales peligrosos como a Edwin de los Santos en el 2023, a quien le ganó por decisión unánime. Le ganó también al olímpico brasileño Robson Conceição en el 2022 por decisión unánime. Le ganó también al mexicano Oscar Valdez de una manera muy fácil, también por decisión unánime. Y en su última pelea de Shakur, el Shakur le ganó al electricista Josh Padley por nocaut técnico. Shakur humilló al electricista tirándolo 3 veces en el round 9 y el equipo de Padley tiró la toalla. Pero, y aquí viene el pero, el Camarón no es el electricista ni es Oscar Valdez. El Camarón sí pega con furia y pega a matar. Mi opinión, sin envolverme en mi bandera, es que sí le veo posibilidades al Camarón Zepeda de noquear a Shakur Stevenson y dar el batacazo. Camarón Zepeda se la va a rifar y va a hacerle pedazos el hígado a Shakur, pero si no le gana, al menos me conformo con que le dé una buena aguantada en los huevos y que lo deje todo acalambrado. También es muy bien sabido que los altos mandos no quieren a Shakur Stevenson, les cae gordo por arrogante y mañoso, y no me sorprendería que le hayan puesto al Camarón para quitarle su campeonato. No me sorprendería en absoluto que el carácter rebelde de Shakur Stevenson es un dolor de cabeza para los altos mandos que manejan el boxeo. Camarón Zepeda sería un campeón mucho más manejable para los altos mandos, ya que Shakur hace lo que se le da su regalada gana. Mucha gente en los altos mandos ya está harta del boxeo de Shakur Stevenson y de su
personalidad problemática. Y me parece que por ese lado el Camarón también tiene una ventaja. El orgullo de San Mateo Atenco tiene 28 años y es ahora o nunca. Tiene un récord profesional de 33 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut y está invicto. Ostenta una efectividad noqueadora de más del 81%, mide 1,75 metros y tiene un alcance de 177 centímetros. Camarón es de los mejores prospectos que tenemos, es de nuestros mejores muchachos y en lo personal estoy muy orgulloso de él como mexicano. Sus últimas 2 peleas las ganó ante un Tevin Farmer que ya fue ex campeón del mundo. Noqueó a Giovanni Cabrera, una de las mandíbulas más fuertes del boxeo actual, e hizo pedazos a Mercito Gesta. Está listo ya para enfrentarse al boxeador más mañoso de la actualidad. Shakur Stevenson es pura maña. Shakur no tiene corazón, solo amor al dinero a mi parecer, y lo que le sobra al Camarón es corazón y hambre. El Shakur tiene 27 años, mide 1,73 metros y tiene un rango de 173 centímetros. Los dos físicamente están al mero pelo. Y el Shakur tiene un récord profesional invicto de 23 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, no tiene pegada. Tiene una efectividad noqueadora del 47%, es zurdo y es de Nueva Jersey. Shakur es zurdo como Tevin Farmer y el ser zurdo le da una ventaja táctica, ya que casi todos sus oponentes están acostumbrados a pelear contra diestros y encuentran dificultades para adaptarse a su movimiento en espejo. Shakur Stevenson es extremadamente difícil de golpear debido a su excelente juego de piernas, reflejos y postura es lo que caracteriza al Shakur. El Shakur utiliza una posición blada, esto significa que hay torso y pies alineados para reducir su superficie de impacto, lo que minimiza el blanco que ofrece a sus oponentes. Su capacidad para esquivar golpes a corta distancia sin gastar mucha energía lo hace un maestro del hit and don't get hit, golpear y no ser golpeado. Shakur Stevenson es un boxeador zurdo con un estilo altamente técnico, basado en una defensa impecable, movilidad y contragolpes precisos. Su enfoque evasivo y estratégico lo hace dominante, pero también ha generado muchas críticas por no ser lo suficientemente agresivo o espectacular. Es comparado con figuras como Guillermo Rigondeaux por su enfoque defensivo, aunque Shakur insiste en que Shakur puede adaptarse a cualquier rival. Y la mera neta, puede que no nos guste su estilo, pero de que tiene calidad, la tiene. Es un monstruo, mis amigos. Ha sido campeón en 3 divisiones, en pluma, superpluma y ligero, y sus títulos mundiales respaldan su calidad como uno de los mejores libra por libra del planeta. Y es por eso que Shakur sería un bistec muy jugoso para la carrera del Camarón, que si le gana, se convertiría en la nueva cara del boxeo mexicano, tomando el lugar del Canelo Álvarez. Esta pelea significa ser millonario y tener el respeto de todo el mundo para el Camarón Cepeda, y yo le voy al mexicano, le voy al Camarón, y creo que el estilo del Camarón es la kriptonita para el estilo de Shakur. Para ganarle a Shakur se necesita un vato que se le deje ir tirándole golpes a lo loco y con todo el corazón y con todo el alma. Oscar de la Hoya lo sabe y hay que reconocerle la estrategia de Oscar de la Hoya al ponerlo primero contra un zurdo ex campeón del mundo, maestro en el Philly Style como lo es Tevin Farmer. 12 de julio en Nueva York, esto ya es oficial, no son chismes. 12 de julio, una fecha que no debes de dejar pasar. Una de las peleas más importantes en la historia del boxeo mexicano, Shakur Stevenson contra William el Camarón Cepeda, el arma mortal. Ahora pasamos a la pelea de Jake Paul contra el Junior. Jake Paul regresa y el Junior regresa, no hombre. Jake Paul en la mañana escribió en su cuenta de X lo siguiente: hace 5 años me paré por primera vez en un ring haciendo mi debut profesional para convertirme en campeón mundial. Acabo de derrotar al hombre más malo del mundo, y aquí se refiere a Mike Tyson, quien tenía Parkinson al momento de enfrentarlo. Dice también Jake Paul: he roto múltiples récords y ahora voy contra un ex campeón mundial quien tiene 54 victorias y al que Canelo a duras penas le pudo ganar. Chávez Jr. es mexicano, pero yo, el gallo de dorado mexican, o sea, dice Mexi puedo, lo voy a noquear el sábado 28 de junio en vivo por DAZN en pago por evento. Derrotaré a Julio y haré orgulloso a su padre, Julio César Chávez, como nunca lo ha estado. ¡Viva la Puerto Rico!
Jake Paul se cree latino, se apoda el gallo y se ha metido con Julio César Chávez padre. Sé que intenta vender la pelea, pero esto es una falta de respeto total. Le voy al Junior y espero que le dé una buena paliza a Jake Paul. Jake Paul aprendió a boxear, pero es bien mañoso y se sospecha que usa esteroides y arregla sus peleas. Espero que el Junior se tome con seriedad esta pelea porque tiene el corazón de varios fans, incluyéndome. Espero verle una pelea digna al Junior. La pelea entre Jake Paul y el Junior está programada para disputarse en peso crucero con un límite de peso de 200 libras y se llevará a cabo a 10 rounds con guantes de 10 onzas, según reportes de ESPN. El Junior nació en Culiacán, tiene 39 años con un récord profesional de 54 peleas ganadas, 34 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 2 de ellas por nocaut y un empate. Tiene una efectividad noqueadora de más del 62% y le acaba de ganar al ex UFC Uriah Hall el 20 de julio del 2024 en su última pelea y la ganó por decisión unánime. Esa pelea contra Uriah Hall fue excelente. Y Jake Paul, el gallo gringo que se siente latino, tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut y una derrota ante el hermano de Tyson Fury en el 2023, donde perdió en Arabia Saudita por decisión dividida en una pelea insufrible, lenta y por demás aburrida. Jake Paul viene de ganarle también a un anquilosado Mike Tyson con enfermedad de Parkinson, donde Jake Paul le ganó por decisión unánime en una pelea patética que rompió todos los récords de vistas. La pelea fue por Netflix. Esta pelea contra el Junior no será por Netflix, será por DAZN, como se los dije. Espero que el Junior le entre bien y que se faje machín, porque yo aún creo en el Junior. Soy su fan y no me puede fallar. Quiero que el Junior, si no gana, al menos que le ponga una buena madrina al gallo gringo. Quiero verle el corazón al Junior, es lo único que espero de él, que le eche ganas. Y va a destelar el Junior en la misma cartelera donde pelea el Zurdo Ramírez, que a mi gusto, esta pelea del Zurdo Ramírez debió de haber sido la estelar. Zurdo Ramírez expone su campeonato mundial unificado crucero WBA y WBO el 28 de junio en Anaheim, California, en la misma cartelera del Junior. No la tiene fácil el Zurdo Ramírez, pero si quiere ser el mejor de todos, le tiene que pasar por encima al cubano para después enfrentar a Jay Opetaia. El Zurdo Ramírez estuvo fabuloso en su última pelea cuando derrotó al campeón mundial Chris Billam-Smith, lo mandó al hospital con costillas rotas y con la mano derecha fracturada. En esa pelea contra el británico Billam-Smith vi a un zurdo con garra y con corazón y con la mandíbula de hierro. Si le pelea al cubano como le peleó al inglés, estoy seguro que el Zurdo Ramírez noquea a Dorticos. Dorticos tiene el poder para hacerle daño al Zurdo Ramírez, pero el zurdo tiene una mandíbula de acero. No será fácil, aunque hay que reconocer que el cubano pega durísimo, pero el Zurdo Ramírez está pasando por su mejor momento. Zurdo Ramírez es de las fuerzas más dominantes de los pesos cruceros en este momento. Tiene 33 años y es de Mazatlán, Sinaloa. Pelea de guardia zurda, mide 1.89 y tiene un alcance de 191 centímetros. Ostenta un récord profesional de 47 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut, una derrota en el 2022 ante Dimitri Bivol. Ante él está un cubano que es muy buen boxeador, representa a la típica escuela cubana pero con una pegada súper agresiva. Yuriel Dorticos enfrentará al rival más duro en lo que va de su carrera. Dorticos tiene 39 años, es de Cienfuegos, Cuba, mide 1.91 metros y tiene un impresionante alcance de 203 centímetros. Es un noqueador furioso, con un aterrador porcentaje de efectividad noqueadora de más del 92%. Impresionante la terrorífica pegada del cubano. Tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut y 2 derrotas, una de ellas por nocaut ante Murat Gassiev, y también perdió contra el legendario Mairis Briedis por decisión mayoritaria. Mairis Briedis, por cierto, viene de perder 2 veces contra el caníbal Jay Opetaia. Y esta pelea del Zurdo Ramírez contra el cubano, a mi gusto, debería de ser la pelea estelar, pero hay que reconocer que el Junior y Jake Paul venden más que el Zurdo Ramírez. Son mucho más mediáticos y más populares, aunque el zurdo tenga mucha mejor calidad que los dos juntos. Y así es esto, y los boxeadores ganan lo que generan. El zurdo tiene que ganarle a Opetaia, el zurdo tiene que ganarle al cubano y a Opetaia para ganar las carretas de dinero que tanto se merece y después subir de división para intentar ganarle a Usyk antes de que se retire.
¿Y ustedes qué opinan de este tiro zurdo contra Dorticos? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y que creen en otras noticias que nos importan y que nos afectan muchísimo. Le dieron un varo al Chapulín Salas para hacerse a un lado. Ya ven que el Chapulín iba a enfrentar a Ryosuke Nishida, pues siempre no. El Chapu se hace a un lado por el momento porque Ryosuke Nishida va a unificar con Junto Nakatani. Así es, esto es oficial. Esta pelea ya es oficial. Junto Nakatani y Ryosuke Nishida unificarán los campeonatos mundiales WBC e IBF del peso gallo el 8 de junio en Tokio. Una pelea que va a estar de pelos. Y mi favorito aquí es Junto Nakatani, porque pasa por un gran momento y creo que no lo van a detener hasta que llegue contra Naoya Inoue el próximo año. El Chapulín no va con Nishida, es un hecho. Nishida oficialmente va contra Junto Nakatani, quien hizo pedazos al General Cuellar hace poco. La pelea es en Tokio el 8 de junio. Y esto es todo por el momento, respetable público. Estas son las noticias más importantes hasta el momento en el mundo del boxeo. Les agradecemos mucho a los que llegaron a la distancia con nosotros en este video informativo. Si este video te ha parecido útil o entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, te agradezco de todo corazón ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Gracias a mi familia, en especial a mi madre, por siempre creer en mí y apoyarme. Ya llegamos a 100,000 suscriptores y todo es gracias a Dios, el creador del universo, porque uno es el que pone el esfuerzo, pero es Dios quien da el éxito. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada.